Este es el quinto video al respecto de deformaciones y lo que se comenta acá son algunos ejemplos sencillos de deformación y de manera especial se mencionan algunas propiedades al respecto de rotaciones. Nuevamente, comencemos con un esquema. En este caso va a ser suficiente dibujar dos ejes coordenados y vamos a dibujar una rejilla aquí. Entonces vamos a describir algunos casos sencillos de cómo se deforma esta rejilla. El primero de ellos lo describimos mediante el siguiente esquema. Donde lo que se busca representar es una traslación que podemos llamar rígida y podría corresponder, por ejemplo, a este caso. Entonces, aquí observamos que en el mapeo lo que tenemos es nada más la suma de una constante y la matriz correspondiente a nuestro gradiente de la deformación es la primera derivada de esta x1 minúscula con respecto a x1 mayúscula, 1. La primera derivada de esta misma x1 mayúscula con respecto a x2 mayúscula, 0. La primera derivada de x1 minúscula con respecto a x3 mayúscula, 0 también. Y aquí abajo las derivadas de esta x2 minúscula. Y aquí abajo las derivadas de esta x3 minúscula con respecto a cada una de estas. Y esto desde luego es una delta de Kronecker. Entonces lo primero que se observa acá es que en una traslación rígida el tipo de mapeo que se tiene es nada más sumando constantes. Espero que ustedes vean que si yo en lugar de haber sumado la constante en x1 la hubiera podido sumar en x2 o en x3 o en las tres al mismo tiempo y esto no hubiera causado ningún problema, el resultado hubiera sido el mismo. El gradiente de la deformación correspondiente es una delta de Kronecker que en principio uno la puede pensar como una deformación que realmente no deforma nada, pero en este caso estamos viendo que también corresponde a una deformación donde el cuerpo no se comprime, ni se expande, ni rota, pero sí se traslada hacia alguna otra parte del espacio. Entonces este es el primer ejemplo sencillísimo. Un segundo ejemplo lo podemos representar mediante el siguiente esquema. Esta sería una rotación, que también podemos llamar rígida. Y en este caso, por ejemplo, podemos pensar en un mapeo de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la nueva coordenada x1 va a estar relacionada con la vieja coordenada x1 multiplicada por un coeficiente constante y también participa la segunda coordenada del espacio de referencia también multiplicada por un coeficiente constante. Y lo mismo para la segunda coordenada deformada. Estos coeficientes de aquí están puestos de tal manera que si yo calculo el jacobiano voy a tener un resultado especial. Entonces para poder calcular este jacobiano, permítanme escribir el gradiente de la deformación en su representación matricial. Entonces lo que observo es que el jacobiano sería, por ejemplo, desarrollándolo con respecto a este tercer renglón de acá, el determinante de la representación matricial de mi tensor gradiente de deformación sería 0
esta entrada por este menos este por este, pero no lo escribo porque está multiplicado por 0. Luego 0, este de aquí, multiplicado por este menos este por este, pero no lo escribo tampoco, posiblemente con un signo. Y luego 1, este 1 de aquí, multiplicado por este menos este por este. Menos eso, desde luego, es coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso es igual a 1. El jacobiano es igual a 1. Lo cual, tomando en cuenta la discusión que hemos hecho en los videos anteriores, quiere decir que el elemento de volumen en la configuración deformada es del mismo tamaño que el elemento de volumen en la configuración de referencia. Eso lo podemos ver gráficamente, digo, salvo errores del dibujante, que un cuadrito de estos de acá es más o menos del mismo tamaño que un cuadrito de estos de acá, siempre y cuando la rotación haya sido rígida. Quizá podemos mencionar también que el determinante en esta parte de aquí arriba también es muy fácil de calcular, también es igual a 1, y eso nos quiere decir que en una traslación rígida también el volumen de cada uno de los elementos de la configuración de referencia se conserva y es igual al volumen correspondiente de la configuración deformada. Bueno, de manera general, las rotaciones posibles, rígidas, no solamente están en un plano x1, x2, como aquí ejemplifiqué. Esta rotación la podemos pensar como una rotación donde el eje x3 sirve como eje de rotación, pero también puedo utilizar los otros dos ejes, el x1 y el x2, como ejes de rotación. Espero que no les resulte sumamente extraño pensar que en una rotación donde tomo el eje x1 como eje de rotación, va a aparecer un 1 aquí, en la primera entrada de mi representación matricial del tensor gradiente de deformación, y van a aparecer senos y cosenos en estas entradas que quedan en esta región de la matriz. En el caso donde se toma como eje de rotación el eje x2, entonces va a aparecer un 1 en esta casilla central de la matriz correspondiente, y van a aparecer senos y cosenos en las esquinas de la matriz. De manera general, una rotación se puede expresar como 3 rotaciones consecutivas, una tomando como el eje de rotación el eje x1, otra tomando como eje de rotación el eje x2 y otra tomando como eje de rotación el eje x3. En el momento que uno hace estas 3 mapeos consecutivos, se tiene un solo mapeo y la matriz correspondiente es igual al producto de estas 3 matrices, que aquí voy a escribir digamos por ilustrar cómo se ve más o menos, ¿no? Desde luego no es algo como para aprendérselo de memoria, es solamente una ilustración en donde se puede ver el ángulo θ, que es el ángulo que ya había mencionado, y los ángulos psi y phi, que son los ángulos correspondientes a las rotaciones, tomando como ejes de rotación el eje x2 y x3. Una propiedad muy importante que no voy a demostrar, pero que sí menciono, es que en todos estos casos, la inversa de mi tensor gradiente de deformación es justamente la traspuesta de este mismo gradiente de la deformación. Y eso de alguna manera está manifestando que si yo quiero una deformación contraria, lo que tengo que hacer es rotar en sentido contrario, nada más. Entonces lo escribo en notación de índice también.
Ok, ahora mencionemos otro tercer ejemplo también muy sencillo. Expreso otra vez este ejemplo con un esquema. Podemos llamar a este caso una deformación de cizalla. En español no se usa mucho esta palabra cizalla y en inglés creo que también vale la pena mencionarlo. Es un poquito más común encontrarlo como shear. Podemos pensar que este es el tipo de formación que tendría una pila de papel, así hojas bond de papel, y entonces yo lo empujo de uno de los lados y ese papel no se apachurra, no se estira, solamente se inclina un poco hacia un lado, esta torre de papel. Entonces, un mapeo correspondiente a una deformación de este tipo podría ser y la matriz del tensor gradiente de deformación que le corresponde sería de esta manera. Ahora voy a calcular explícitamente jacobiano, que es el determinante. Voy a utilizar este renglón de aquí arriba y entonces tengo 1 por 1 por 1 menos 0 por 0 más gamma por 0 menos 0. Y tengo finalmente 0 multiplicado por alguna otra cosa que también es 0. Entonces tengo el jacobiano nuevamente es 1. Esto quiere decir que el área que encierra un cuadrito de estos es igual al área que encerraba un cuadrito de la configuración de referencia, aunque no es el mismo cuadrito, es un cuadrito inclinado, lo cual nos indica que no solamente las deformaciones rígidas tienen esta propiedad de que la magnitud de los elementos de volumen se conserva en la deformación, sino este tipo de deformación y otras tienen también esta propiedad. Bueno, ahora quiero calcular el producto F por F traspuesta, lo cual, como se mencionó arriba, si fuera una rotación, me tendría que dar una matriz de identidad. En este caso no va a ser así y por eso lo quiero calcular. Entonces tengo y luego tengo 1 gamma. El elemento que corresponde a esta casilla de acá arriba sería este 1 por este 1 más esta gamma por esta gamma, con lo cual ya observo que esta matriz no va a ser una matriz de identidad, porque este elemento tendría que haber sido 1, no 1 más gamma cuadrada. Entonces completo las demás entradas, nada más por no dejarlo así incompleto, pero ya con esto ya observamos lo que queríamos. Entonces, una deformación de cizalla de este tipo no cumple con la propiedad que hemos mencionado para las rotaciones, que es esta propiedad de aquí. Y esto nos da una manera de reconocer a las rotaciones. Menciono un cuarto ejemplo. También lo describo mediante un esquema primero. Aquí dibujé menos líneas, pero creo que la idea se entiende. Esto sería una dilatación. Y el mapeo, en este caso, tendría la forma
Es decir, la nueva coordenada x1 es una cierta cantidad de veces la coordenada en el estado de referencia, lo mismo para la coordenada x2 y lo mismo para la coordenada x3. Todas ellas se dilatan con la misma tasa que está dada por esta gamma de aquí. Entonces, a este mapeo le corresponde una representación matricial de el tensor gradiente de la deformación, que sería de esta manera. Y se ve rápidamente que el jacobiano sería esta gamma multiplicada por esta y luego por esta menos 0 más 0 multiplicado por algo más 0 multiplicado por otra cosa, es decir, gamma cúbica. Es decir, estos cubos que están representados aquí solamente con un cuadrado tendrían un volumen mayor, por el dibujo que yo acabo de hacer, que los cubos en el estado de referencia. ¿Y cuánto mayor? Pues gamma cúbica más grandes. Ahora menciono una observación sobre las deformaciones que hemos descrito. Las deformaciones que hemos descrito tienen la propiedad de que en las entradas del tensor gradiente de deformación no aparecen las coordenadas de la configuración de referencia. Es decir, la f y j, todos sus elementos, son constantes. Es decir, yo puedo escribir cada una de las entradas de la configuración deformada como una combinación lineal de mis entradas en el estado de referencia, posiblemente más una constante, ¿no? Para tomar en cuenta las posibles traslaciones. Este tipo de deformación, donde la AIJ es una constante, en el sentido de que no depende de las coordenadas, se llama deformación homogénea. Y son deformaciones, digamos, sencillas, y desde luego las que a nosotros nos interesan más no son las homogéneas. Son las deformaciones donde en una región del cuerpo se ve posiblemente un poquito más rotado, en otra región se ve un poquito menos, en una región se ve un poquito más comprimido y en otra región se ve un poquito más dilatado, ¿no? Esas son las deformaciones de tipo general, y en este caso, en esos casos generales, este tensor de aquí, que de hecho es este, el tensor gradiente de deformación, no va a ser una constante, sino va a ser una función de las coordenadas mismas. Finalmente, aprovecho para mencionar un detalle que tiene que ver con una de las cosas que hice en un video anterior. A una escala suficientemente pequeña, podríamos decir a una escala mesoscópica, una deformación bien portada se puede ver como una deformación lineal. Esto es exactamente lo mismo que se dice al respecto de un desarrollo en serie de Taylor, donde una función que es razonablemente suave, si yo me acerco suficiente a esta función, la puedo ver como una línea recta, y la puedo manejar como una línea recta solamente con una pendiente, y yo aprovecho esa pendiente para hacer algún desarrollo. Eso fue exactamente lo que hice en este video anterior, donde consideré un desarrollo en serie de Taylor para un mapeo, un desarrollo general, y me quedé con el término a orden lineal, y con ese término a orden lineal justamente lo aproveché para calcular una derivada, que al final de cuentas es una pendiente.